vamos a presentar púrpura trombótica trombocitopenia y estamos conformados por Lali, Daniela María José y María. Empecemos. ¿Qué es la trombocitopenia? Es una microangiopatía trombótica que es poco común, pero es muy normal, en el cual se forman pequeños coágulos de plaquetas dentro de los vasos sanguíneos de todo el cuerpo. Se dice púrpura porque se refiere a los moretones de color púrpura o morado que se producen en el sangrado abajo de la piel. Trombótica, que se refiere a los coágulos de sangre que se forman, y trombocitopénica, porque la sangre tiene un recuento bajo de plaquetas y por eso hay así. La mayoría de estos casos se asocian con una deficiencia de la proteasa ADAMS13, la cual es responsable del factor von-Willebrand, y cuando esta enzima falla, se forman agregados plaquetarios anormales que obstruyen los vasos sanguíneos, provocando isquemias en órganos vitales. Es aquí un diagrama donde se observa cómo es la función, que más adelante será explicado. Esta enfermedad fue descrita por primera vez en 1924 por Motschowitz, quien fue el que reportó el primer caso de una joven con fiebre y púrpura y microtrombosis. Originalmente se reconocía por la tríada clásica, que era trombocitopenia, anemia hemolítica y fiebre, aunque hoy en día el aspecto clínico ha abierto más posibilidades de síntomas que pueden variar. Con el tiempo se identificó este papel crucial de la enzima ADAMS13 en la regulación del factor von Willebrand y estableció que la diferencia adquirida y la congénita. Como incidencia y prevalencia tenemos que es una enfermedad muy poco común. Las cifras varían ligeramente por la región geográfica y se mide la incidencia contando los casos que van por año o la prevalencia, que son los casos totales existentes. Como incidencia general tenemos que se estima una incidencia anual de aproximadamente de 4 a 5 casos por millón de personas, y la incidencia de púrpura trombótica trombocitopénica adquirida, que es la forma más común, con una incidencia reportada entre 1.81 y 3.93 casos por millón de personas. Y por último también tenemos la prevalencia de la púrpura trombótica trombocitopénica congénita, que es extremadamente rara, con estimaciones de la prevalencia que oscilan de entre 0.5 y 2 casos por millón. También tenemos la distribución por sexualidad. En el sexo principalmente afecta a las mujeres, y que los hombres, por una proporción aproximadamente de 2 a 3 mujeres por cada hombre. La púrpura trombótica trombocitopénica adquirida se realiza con mayor frecuencia en la edad de adulta, con una edad media de diagnóstico alrededor de los 40 años, y en cambio la púrpura trombocitopénica trombotopénica congénita generalmente se manifiesta en la infancia, pero puede haber que se manifiesta después de los 40 años. Como factores de riesgo tenemos que es una enfermedad que afecta principalmente a algunos de descendencia afroamericana o caribeña, haciendo que estos pues tengan que ser hospitalizados por esta trastorno. También lo que es la obesidad y el sobrepeso es uno de los factores que puede hacer que este trastorno aparezca, y también es muy peligroso en el embarazo, así como para las personas que tienen lupus eritematosa sistémica. El rol de la ADAM-TC13 es una enzima que una
patología púrpura trombótica trombocitopénica. Como función normal tenemos que en condiciones normales las células endoteliales que recubren los vasos sanguíneos hacen que secretan el factor de von Willebrand en forma de cadenas o multímeros muy largos y pegajosos. La ADAM-TC13 actúa como una tijera molecular, cortando estos multímeros largos en fragmentos más pequeños y menos activos. En la púrpura trombótica trombocitopénica hay una deficiencia severa de esta enzima y tiene a tener debajo del 10% de la normal. Esto puede deberse a un defecto genético o más comúnmente anticuerpos que inactivan esta enzima. Si la enzima funcional, los multímeros largos de el factor de Van Willebrand permanecen inactivos y circulan en el torrente sanguíneo, volviéndose hiperactivos. También tenemos la formación de microtrombos de plaquetas. La presencia de multímeros del factor Willebrand extra largos o hiperactivos conduce a la formación espontánea de coágulos. Estos multímeros gigantes se unen a la superficie del endotelio dañado y actúan como anclas gigantes, atrayendo y activando las plaquetas de manera incontrolada, incluso sin que haya una lesión. Daño endotelial. El proceso trombótico exacerba el daño en el revestimiento interno de los vasos sanguíneos. La formación de trombos y la activación plaquetaria constante provocan inflamación y disfunción de las células endoteliales circundantes. Este daño endotelial perpetúa un círculo vicioso de mayor exposición del factor de Willebrand y más formación de coágulos. Relación con la anemia hemolítica microangiopática. Esta anemia es una consecuencia directa y clave de la formación de microtrombos. Los glóbulos rojos, los eritrocitos que circulan por los vasos sanguíneos ocluidos se ven forzados a exprimir y chocar violentamente con hebras de fibrina y los trombos plaquetarios. Esta tensión mecánica fragmenta físicamente lo que es un proceso conocido como hemólisis traumática. El resultado es de la anemia, que es un bajo recuento de los glóbulos rojos, y la aparición de esquistocitos, que son los glóbulos rojos fragmentados en un frotis de sangre con un signo distintivo de la púrpura trombótica trombocitopénica. Diferencias con otras microangiopatías trombóticas. La púrpura trombótica trombocitopénica pertenece a un grupo de enfermedades llamadas microangiopatías trombóticas, pero se diferencian de otras crucialmente, sobre todo del síndrome urémico hemolítico, por la actividad de la ADAM-TC13. Por ejemplo, en las características tenemos la diferencia de la enzima ADAM-TC13. En este caso, en la púrpura trombótica trombocitopénica, tenemos que es severa, ya que esta enzima está por debajo de lo normal, que sería, solo tiene un 10% de lo que debería tener. En cambio, en el síndrome urémico hemolítico, esta enzima tiene un buen nivel, es normal o es ligeramente reducida, pero solo es un pequeño cambio. Otra característica tenemos la causa subyacente. En este caso, en la púrpura trombótica trombocitopénica hay anticuerpos anti-ADAM-TC13 adquirida, y en la mutación genética, que sería la congénita. En el síndrome urémico hemolítico tenemos que generalmente la toxina Shigella E. coli, que es un complemento atípico. Como otra característica tenemos el órgano principal afectado. En este caso, en la púrpura trombótica trombocitopénica tenemos que es el riñón y el cerebro, y en el síndrome urémico
hemolítico, tenemos que solamente es el riñón por daño renal. El diagnóstico de esta enfermedad se basa en un historial clínico y un examen físico. La evaluación de síntomas como fatiga, fiebre, sangrado fácil, alteraciones neurológicas como convulsiones, confusión o cefalea. También tiene que ver los antecedentes de enfermedades autoinmunes, infecciones recientes, uso de fármacos o embarazo. La exploración física puede ser los síntomas en presencia de petequias, que son puntitos rojos, y esquimosis y sangrado leve. Los estudios de laboratorio correspondientes es el hemograma completo, donde se puede ver si hay una trombocitopenia muy marcada o leve, variándose de los valores normales de las plaquetas, que son 150.000 para abajo, se considera trombocitopenia. El frotis de sangre, que podemos ver la presencia de los esquiocitos, que son los fragmentos del glóbulo rojo, para ver si hay una anemia hemolítica. Los marcadores de la hemólisis, el de LDH elevado, la bilirrubina indirecta y la hemoglobina. También es importante revisar la función renal, los niveles de creatinina, para poder evaluar la función renal, que puede dar el valor leve o moderado. Y la actividad de la proteasa Adams 13, que si hay una actividad del menos del 10% es considerado la púrpura trombocitopenia. También el diagnóstico diferencial, es muy importante saber distinguir la PTT de otras en un historial clínico y un examen físico. La evaluación de síntomas como fatiga, fiebre, sangrado fácil, alteraciones neurológicas como convulsiones, confusión o cefalea. También tiene que ver los antecedentes de enfermedades autoinmunes, infecciones recientes, uso de fármacos o embarazo. La exploración física puede ser los síntomas en presencia de petequias, que son puntitos rojos, y esquimosis y sangrado leve. Ay, corta. Es que este no lo veo. Los estudios de laboratorio correspondientes es el hemograma completo, donde se puede ver si hay una trombocitopenia muy marcada o leve, variándose de los valores normales de las plaquetas, que son 150.000 para abajo, se considera trombocitopenia. El frotis de sangre, que podemos ver la presencia de los esquiocitos, que son los fragmentos del glóbulo rojo, para ver si hay una anemia hemolítica. Los marcadores de la hemólisis, el de LDH elevado, la bilirrubina indirecta y la hemoglobina. También es importante revisar la función renal, los niveles de creatinina, para poder evaluar la función renal, que puede dar el valor leve o moderado. Y la actividad de la proteasa Adams 13, que si hay una actividad del menos del 10% es considerado la púrpura trombocitopenia. También el diagnóstico diferencial. Las complicaciones, en este caso tenemos el daño renal. Los riñones son altamente susceptibles a la oclusión de los pequeños vasos sanguíneos, que son los glomérulos. Tenemos primero la insuficiencia renal aguda. Es una complicación frecuente
una complicación frecuente en los coágulos, donde dañan las nefronas y reduce la capacidad del riñón para desechar, para filtrar desechos de la sangre. También tenemos la insuficiencia renal crónica. Si el daño es severo o recurrente, puede resultar en daño permanente que requiera diálisis o largo plazo o hasta un trasplante del riñón. Como otra complicación tenemos los accidentes cerebrovasculares. El cerebro es uno de los órganos más afectados por esta púrpura trombótica trombocitopénica, ya que las complicaciones neurológicas son una causa principal de mortalidad. Tenemos primero la isquemia cerebral isquémico, que es la formación de microtrombos en los vasos cerebrales. Puede causar infartos cerebrales, provocando síntomas como convulsiones, alteraciones o hasta la muerte. En este caso también tenemos la disfunción neurológica, que incluso sin en un accidente cerebrovascular masivo, la isquemia cerebral difusa puede causar síntomas como dolores de cabeza, confusión, debilidad frágil y cambios de personalidad. Como otra complicación tenemos el evento cardíaco, que es el músculo cardíaco miocardio. También puede sufrir isquemia debido a la oclusión de los vasos sanguíneos, de los vasos coronarios pequeños. El infarto de la miocardio. En este caso es menos común que el daño renal o cerebral, ya que los microtrombos pueden causar un infarto, especialmente en pacientes mayores o con factores de riesgo cardíacos más preexistentes. También tenemos la arritmia o insuficiencia cardíaca. En este caso, el daño isquémico en el tejido cardíaco puede provocar ritmos cardíacos anormales o debilitamiento de la función del bombeo del corazón. Como otro síntoma o complicación tenemos el riesgo de sangre grave. A pesar de que la púrpura trombótica trombocitopénica es un trastorno de trombosis o la trombocitopenia severa, que es el recuento bajo de plaquetas, conlleva un riesgo significativamente de sangrado. En este caso tenemos el sangrado intracraneal, que es el sangrado en el cerebro. Es una de las complicaciones hemorrágicas más peligrosas y puede ocurrir simultáneamente con los eventos trombóticos cerebrales. También tenemos el sangrado gastrointestinal o urinario. Este puede ocurrir hemorragias graves en cualquier parte del cuerpo. Si los recuentos de las plaquetas caen a niveles pues muy bajos. El posible tratamiento no cura el 100% porque, como dije desde un principio, esta enfermedad es mortal y es muy grave, entonces entre más rápido se atienda, más esperanza de vida hay. No tiene una cura como tal y todos los tratamientos tienen que ser constantes. Está la plasma... Está la plasmaferesis, que es un intercambio plasmático. Este procedimiento consiste en extraer plasma del paciente y reemplazarlo por plasma fresco y congelado, eliminando autoanticuerpos contra esta proteasa y reponiendo este enzima. También están los corticoides, que se utilizan para inhibir la producción de autoanticuerpos en esta PTP. Son como metroprolesona que pueden administrarse al inicio junto a la terapia de plasmaferesis. Los inmunosupresores adicionales como rituximab
que es un anticuerpo dirigido contra los linfocitos B, útil en estos casos, o como la ciclosporina en casos seleccionados, no en todos. También los tratamientos de soporte, como la transfusión de glóbulos rojos, solo si la anemia es muy grave. Y también tenemos que evitar la transfusión de plaquetas, excepto en el grado crítico, ya que si hay más plaquetas, puede haber más la microtrombosis aumentar. Se divide en dos categorías principales que reflejan las causas mencionadas, como la PTT adquirida y la PTT hereditaria. Ambas resultan en una deficiencia severa de la enzima ADAMTS13, necesaria para regular la coagulación sanguínea. La forma adquirida es la más común y generalmente se debe al desarrollo de anticuerpos autoinmunes contra la ADAMTS13. Esos anticuerpos bloquean o destruyen la enzima, provocando su deficiencia. A menudo la causa subyacente en idiopático es desconocida, pero puede estar relacionada con enfermedades autoinmunes como la lupus eritematoso sistémico o el síndrome Sjögren. Los fármacos, pues ciertos medicamentos como la ciclospirina, ciclopiridina, el clopidogrel, la ciclosporina o algunas quimioterapias pueden desencadenar la formación de anticuerpos. Infecciones, específicamente infecciones virales como el VIH o la gripe. Otras condiciones incluyen el embarazo o cáncer. Asociadas al embarazo, pues la trombocitopenia gestacional es común y generalmente leve y no inmunitaria. Sin embargo, puede ocurrir un PTI secundario durante el embarazo. El PTI preexistente del don. Una mujer puede tener PTI primaria. Una mujer puede tener PTI primaria que se manifiesta o empeora durante el embarazo. Preeclampsia health. Estos síndromes relacionados con el embarazo causan trombocitopenia por consumo y destrucción, o sea, mecanismo no inmune o mixto. Y son condiciones clínicas distintas que requieren un manejo obstétrico específico. El PTT hereditario, también conocida como una condición genética, es causada por una deficiencia congénita de la enzima ADAMTS13 debido a mutaciones en el gen que codifica esta proteína. ¿Sí? A diferencia de la forma adquirida, los pacientes con PTT hereditaria nacen con niveles bajos en los de enzima y no se forman anticuerpos contra ella. Los síntomas pueden aparecer en la infancia o a veces retrasarse hasta la etapa adulta. A menudo un embarazo. El manejo de la PTT se ha revolucionado en los últimos años con una reducción de la mortalidad de más del 90%, a menos del 10% gracias al diagnóstico temprano y a las nuevas terapias dirigidas. El diagnóstico y tratamiento moderno es una estrategia multifarmacológica. La PTT es una emergencia médica. El diagnóstico se basa en la sospecha clínica, específicamente en la combinación de trombocitopenia, que son plaquetas bajas, y signos de anemia hemolítica microangiopática. El tratamiento debe iniciarse de inmediato, incluso antes de disponer de los resultados
de laboratorio confirmatorios de ADAM-TS13. El tratamiento moderno implica una estrategia de 4 pilares, como se describen en las guías internacionales más recientes del 2023 al 2025, que son la terapia, propósito, estado en guías recientes, que fue publicada en 2023 a 2025. El intercambio de plasma, que elimina anticuerpos y repone ADAM-TS13, es la piedra angular del tratamiento. Recomendaciones categóricas. Corticosteroides. Un ejemplo son las prednisona, que es una inmunosupresión para reducir la producción de autoanticuerpos. Recomendación fuerte de rituximab dirigido a las células B para eliminar la producción de anticuerpos. Se usa para prevenir recaídas y una recombinación condicional para la PTT y aguda y remisión de ISTH. Es la y remisión caplacizumab. Se une al factor de von Willebrand para bloquear la agregación plaquetaria, un fármaco revolucionario que reduce el tiempo de recuperación. Una recomendación condicional es la ahora recomendación clase 1 de si la sospecha es alta. Nuevas terapias dirigidas y avances en la investigación. La investigación avanza rápidamente hacia terapias que atacan directamente la causa de raíz de la PTT, la deficiencia de ADAM-S13. ADAM-TS13 recombinante es un gran avance, especialmente para la forma congénica del PTT. En lugar de usar plasma de donante que contiene enzimas, esta terapia proporciona una enzima purificada creada en laboratorio. Las guías ISTH 2025 dan una recomendación fuerte para el uso de ADAM-TS13 recombinante sobre el plasma fresco congelado en pacientes con PTTC. En remisión, citando un mejor balance beneficio-riesgo, otros agentes en investigación se siguen investigando con fármacos anti-CD20 de nueva generación similares al rituximab, pero más dirigidos, y otros agentes que degradan anticuerpos o bloquean la interacción de VWF plaquetas en puntos diferentes. El seguimiento, prevención y educación del paciente. La fase aguda es solo el comienzo. El manejo a largo plazo se centra en el monitoreo y la prevención de recaídas, ya que PTT tiene una tasa de recurrencia del 41 al 74%. El seguimiento post-tratamiento es la clave en el monitoreo regular, ya que la actividad del ADAM-ST13 es un nivel por debajo del 20%. Durante la remisión se considera un marcador de alto riesgo de recaída. Esto guía las decisiones sobre terapia preventiva con fármacos como el rituximab. Conforme a la educación del paciente, debe de reconocer los desencadenantes que hay, como los factores que pueden precipitar un episodio, como las infecciones, un embarazo, cirugías o ciertos medicamentos. Un ejemplo es la quinina o algunas quimioterapias. Otro sería conocer los signos de alarma. Los pacientes deben buscar ayuda médica inmediata ante síntomas como dolor de cabeza intenso, confusión o cambios de visión. También dificultad para respirar o aparición de moretones nuevos.
Algo que debe considerar mucho el paciente es evitar transfusiones de plaquetas, ya que es crucial saber que las transfusiones de plaquetas están generalmente contraindicadas, a menos que exista una hemorragia parcialmente mortal. Este, ya que pueden empeorar la trombosis. El manejo de la enfermedad autoinmune subyacente. Para que la PTT inmunitaria más común y de naturaleza autoinmune, el objetivo es mantener el control del sistema inmunitario, cumplir con los regímenes inmunosupresores prescritos, mantener un estilo de vida saludable para apoyar la función inmunológica general, realizar chequeos regulares con un hematológico o especialista en enfermedades autoinmunes. Para entender las diferencias críticas entre los dos tipos principales de PTT que guían las decisiones de tratamiento. Aquí hay una comparación. Característica PTT inmunitaria. PTTI adquirida, PTT congénita, PTTC hereditaria, síndrome de Upshaw-Schulman. Mecanismos de anticuerpos que inhiben las enzimas ADAMTS13, que son mutaciones genéticas que llevan a una producción deficiente de ADMTS13. La edad de inicio típica puede ser en edad adulta, infancia o niñez, pero puede ser en edad adulta. Ahí el objetivo principal de las terapias es suprimir el sistema inmunitario para detener la producción de anticuerpos usando corticosteroides, rituximab, y reemplazar las enzimas faltantes usando infusión de plasma o ADAM-TS13 recombinante. Una perspectiva futura y el pronóstico. El pronóstico de la PTT ha mejorado drásticamente el enfoque. Ahora se desplaza de la manera de supervivencia a mejorar la calidad de vida y los resultados a largo plazo. Los biomarcadores son que la actividad de ADAM-TS13 es el principal biomarcador pronóstico, utilizando para medir la profundidad de la remisión y el riesgo de recaída. Se están explorando otros biomarcadores como microvesículas o marcadores de daño endotelial. Un pronóstico es que con el tratamiento moderno la mortalidad hospitalaria sea inferior